Vamos a hacer algunas preguntas concretas porque el mapa es enorme. Así, echar luz sobre temas. Comunidades indígenas, política de desarrollo o política de autonomía o las dos. Aquí, bueno, tenemos nosotros tres grandes retos para con los pueblos indígenas. Uno de ellos es la afrenta que han sentido a partir de la deuda histórica que se tiene con ellos y suscitada sobre todo por las políticas en las reformas que se hicieron en el 2001. Tenemos también problemas que han sido nuevos, que son avisorados en los últimos tiempos y que tienen que ver con la migración indígena, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con el... ¿Migración indígena hacia las ciudades mexicanas o hacia Estados Unidos? Hacia Estados Unidos, con el desarrollo también integral de los pueblos indígenas. Y tenemos también la necesidad de incorporar la participación directa, tanto individual como colectiva, a través de la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas. A partir de ello, creo ¿Cuáles serían las claves? ¿Comunicación? ¿Educación? Educación. ¿Cuál es el promedio de escolaridad de las comunidades indígenas? Segundo año de primaria. Exacto. Y el nacional es 7.3. Sí. Entonces, los promedios ocultan la realidad. La educación debe ser realmente obligatoria. Todos los mexicanos, mujeres, hombres, niños, ¿no? Indígenas, altos, bajos, mestizos, todo mundo. Ahí está el tema, ahorita vamos a entrar. El problema es que la desigualdad económica no permite hacerlo una realidad. Pero tú has estudiado el tema de la deserción. Nosotros hicimos experimentos para la UNESCO cuando yo dejé la titularidad de educación pública. Hay métodos para regresar al niño a la escuela. En Europa es compulsory education, le llaman los anglosajones, es obligatorio. Había en Inglaterra jaulitas, no tomaban los niños con redes y los regresaban a la escuela. Es cárcel para los padres. Aquí llegas a un domicilio de niños que acaban de dejar la escuela, te recibe la madre, te dice que están trabajando en el campo, no es cierto. El tema de las unidades escolares con 2 maestros pues es una de las razones. Tú tienes un proyecto para cómo mantener, no es un problema del dinero del padre, que tiene que haber escuela de tiempo completo, alimentación en la escuela, pero tiene que haber una relación social entre la escuela y la familia. ¿Se le puede regresar a todos los niños a la escuela? Claro que sí. Claro. Aquí el problema, Porfirio, aunque tú ya lo has apuntado, la escuela de tiempo completo es una parte. Los desayunos escolares y la alimentación mínima nutricional es otra parte. Pero hay una parte que en los países desarrollados la han sabido resolver. Y es el hecho de que cuando no tienes un entorno familiar o un contexto familiar favorable, le falta una pata al estudiante para poder conseguir la parte afectiva que lo lleva a la educación, que lo lleva a la maduración. Es un proceso, es una persona humana. Entonces, esa parte en la escuela desarrollada se hace a través de tutores, exacto, de psicólogos, así de es, apoyos extraescolares, porque no todas las personas tienen ni el mismo nivel, no tuvieron el mismo arranque, no tuvieron las mismas posibilidades, entonces, ni los mismos apoyos de carácter afectivo. Entonces, se ve esa parte, pero nuestras escuelas son totalmente raquíticas. Y muy pequeñas. Pues los es. brasileños descubrieron hace 30 años que el espacio educativo es muy importante. Hicieron las escuelas para 2,000 niños, donde en el piso de arriba viven varias parejas de maestros y ahí atienden a los niños de las favelas. Entonces tienen 40 maestros en una sola unidad educativa donde dan educación física, educación musical, tienen trabajo psicológico, pueden atender a los niños con anomalías o con discapacidades. Claro. Tienen todo. Entonces, hay que reformar el espacio educativo también. ¿No Totalmente. es así? Esa es la otra parte que es muy importante. La parte de la educación integral, incluyendo lo que tú estás señalando, la educación física, la cuestión musical, artística, que todo eso es lo que hace la formación completa que el individuo necesita y que nosotros, desgraciadamente, pues carecemos. Salario, empleo, seguridad social y pensiones. Bueno, vamos a dejar el tema del empleo que tiene otros reveses económicos. Salario, solidaridad en las pensiones y sistema integral de seguridad social. ¿Cómo lo ves? Bueno, estás tocando el tema fundamental. Finalmente, sin recursos económicos directos, por más beneficios
en especie que reciba vía la educación, vía la salud, la familia no resuelve sus problemas. Necesita recursos económicos, ingresos para comer, para vestirse, para combustible, para transportarse. Y el salario, llevamos 20 y tantos años, desde 1983, con represión salarial, se ha deteriorado brutalmente. Represión media del 76 al 81, pequeño repunte 81, 83 y derrumbe. En 81 es el máximo del salario mínimo y los salarios medios también se mantienen, tienes razón. No hay crecimiento en ese sexenio del salario real, pero no cae, empieza a caer en 83 y cae brutalmente y ha seguido cayendo. Y lo más que han logrado... El salario mínimo ha perdido 75%. Así es. Se ha expropiado el valor del trabajo. Exactamente. Ese es un factor tremendo de la concentración del ingreso. Así es. Y estamos hablando del salario. Si hablas del empleo precario, hablas de la informalización del empleo, hablas del estancamiento en la cobertura de la seguridad social. Entre 92 y 2006 solo creció en 1 millón la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando antes le tomaba 2 años aumentar 1 millón. El ritmo que venía creciendo era 1 millón cada 2 años y ahora se tomó 15 años para aumentar 1 millón de derechohabientes. Está totalmente estancado. Eso significa, mientras la población económicamente activa ha crecido enormemente. Ya son más de 40 millones de ocupados en el país y solo 11 y cacho tienen seguridad social permanente en el IMSS. Entonces hay una precarización brutal del trabajo, del empleo y la represión salarial. Si no revertimos eso, no hay posibilidades de superar la pobreza de ninguna manera. Y sí se puede revertir porque esto se expresa en que las empresas tienen tasas de ganancia altísimas. Solo así se explica el enriquecimiento enorme de esta élite mexicana que cada año gana 6, 7 mil millones de dólares y va creciendo su fortuna como en ninguna parte del mundo. Se les ha tolerado monopolios, se les tolera tarifas por encima del nivel internacional y entonces han sido gobiernos al servicio de los empresarios. Con eso han polarizado la sociedad. Esto tiene que revertirse, pero para revertirlo se necesita un cambio de relaciones de poder. Y todo esto es. lo vamos a resolver por la vía de las elecciones, porque casi es una incitación a la revuelta la que está haciendo. ¿Cómo le hacemos para cambiar las relaciones de poder? Porque el país no espera 20 años. Bueno, para ello requerimos ir estableciendo pactos que nos permitan conjuntar los esfuerzos de todos los partidos políticos a través de la reforma del Estado para ir dando equilibrios. La voluntad está expresa. A ver si la cumplen. A ver si la cumplen. Y eso sí sería el mayor reto que podríamos tener todos los partidos políticos y con un único fin: beneficiar a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. ¿Quiénes están a favor de la reforma social, aparte del Frente Amplio Progresista? ¿Tú ves al PRI con buena disposición? Han manifestado sus propuestas a través de prensa, han manifestado sus propuestas a través de documentos impresos, ¿sí? Todos los partidos políticos. ¿El PAN también? El PAN también ha presentado. Y en muchas existen coincidencias en los qués, pero no en los cómos. Ahora, falta traducir esa voluntad política en las frases, en acuerdos. No en las políticas. En las frases están los acuerdos. Falta traducirlo en acuerdos y hacerlo más tangible. Y si no, la misma ciudadanía tendrá la oportunidad de saber quién es cada uno de los partidos políticos. Hay que ponerlos contra sus palabras. Así el día es. último en la Cámara Y está firmado. estuvieron más o menos avanzados. A mí me preguntó la prensa, dije, bueno, si están detrás de lo que dicen, ya la hicimos. Pero noto en el PAN una posición como de no definirse, como que ellos tienen el candado por la vía constitucional. ¿Tú le ves esperanza a la reforma del Estado? Yo creo que hay varios temas a los que sí les veo salida y concretamente la reforma fiscal, una parte de ella puede tener salida. A lo mejor no vamos a coincidir en aspectos más profundos, pero probablemente es hasta por necesidad, por el problema de la petrolización de la economía, de la baja recaudación, etcétera. Pero son dos reformas fiscales distintas de las que está hablando, en realidad 3. Así es. Una, la del impuesto al valor agregado,
que todavía recomienda la OECD, medicinas y alimentos, quitar las decisiones. La otra es impuestos sobre la renta y acabar con los privilegios. Y la otra sería una cosa zancochada. Así es, pero esa, digamos, puede en un momento determinado darse. Igualmente, le avisoro a la reforma electoral, a la parte de la reforma electoral, a posibilidades, porque vivimos en un régimen con problemas de legitimidad. Y las instituciones electorales volvieron a estar en la picota de la legitimidad, en el tema de la legitimidad. Entonces, eso no podemos llegar a otro proceso electoral en las mismas condiciones. Y esto creo que se está consciente. Pero ya reformas... ¿Y si no quieren, qué pasa? Bueno, si no quieren hacer la reforma electoral... se va a poner difícil. Yo ¿no? estimo que la situación del país va a seguir en un proceso de descomposición pero social y están política. militarizando y son los dueños de la televisión, soldados en la calle, la televisión presentándolos como héroes nacionales, diciendo que están beneficiando al pueblo, pues es el comienzo de todo despotismo. Así es. Yo creo que hay que generar una gran presión social. ¿Cómo le hacemos, Julio? Pues yo no veo otro camino que la movilización. Lamentablemente, como dices, por un lado, pues en mi opinión hubo fraude electoral en las elecciones del 2006, en las presidenciales, lo cual, si no hay una reforma que meta más candados, pues se hace previsible que va a volver a ocurrir lo mismo, una intervención del Ejecutivo reconocida por el propio Tribunal Electoral. Ahí yo coincido con Tonatio. Sí hay un mínimo consenso que se necesita cuando menos una renovación legítima de las instituciones. Ya, ellos no quieren ya ver para atrás. Pero que ellos saben que si no hay una renovación legítima, perdemos todo camino, toda pista, ¿no? Claro, entonces es probable que algunas reformas se hagan, pero el cambio que realmente estamos necesitando lo vamos a tener que lograr con la movilización, con la lucha electoral, ganar una... ¿Pero no crees que el tiempo se nos va? Bueno, el tiempo es presionante, pero tenemos próximas elecciones en 2009 en la Cámara de Diputados. Si lográramos que no hubiera dinero en los spots de radio y televisión, que eso parece que hay consenso. ¿Sí? Si lográramos tiempos equitativos para todos los partidos, si lográramos una nueva ley de radio y televisión que disolviera los monopolios, tendríamos mucho más posibilidades de que las fuerzas progresistas llegaran al poder, ¿no crees? Así es. Y si todo esto se cerrara, ¿qué opciones le damos a la población? Si está viendo que después de un fraude no existe una alternativa para poder transitar de manera pacífica hacia la democracia. Sí, es muy grave que se llegara a perder la fe en la democracia, que fue lo que que ha mantenido al país funcionando sin violencia declarada. No se pueden perder los canales institucionales. No se debieran Están perder. débiles, están algunos de ellos rotos, pero definitivamente no se puede romper con toda institucionalidad. Entonces, ahí de eso va a depender las posibilidades de que la reforma del Estado pueda avanzar, y estoy de acuerdo en la movilización social. Señores diputados, ustedes tienen en este momento una gran responsabilidad, porque el Congreso de la Unión ha asumido la legitimidad del país. Y yo lo siento en este momento como la tabla de salvación. Si falla el Congreso, ya falló todo. La Suprema Corte tiene un pedacito, ¿no? Ustedes tendrán que hacer la nueva ley de radio y televisión. Una responsabilidad muy grande, señores diputados, ¿no crees? Sí, así es. Pero es responsabilidad de todos también. De ¿Pero cómo le transformar hacemos este país. nosotros? La movilización, la posibilidad de ir estableciendo acuerdos. Cada quien tiene algo que hacer en este proceso. Y la parte de las instituciones no hay que hacerla a un lado. Hay un entramado de instituciones en el país, que les puedo decir, universidades, muchas, que hacen su rol y que en este caso son más importantes porque son las que menos han sufrido el decaimiento institucional que vivimos. Entonces, ellas también tienen una responsabilidad muy importante de activación. Civil. La sociedad civil. Pero las están golpeando. En el presupuesto de este año se golpeó a las universidades públicas, a pesar de la lucha enorme que diste. Hay instituciones que les redujeron su presupuesto sustancialmente y están sufriendo este año. Bueno, amigos, nos están llamando para irnos del aire. Ha sido un programa, yo creo que muy intenso. Y lo más importante es que provoquemos la reflexión. Y que provoquemos la movilización, cuando menos de las conciencias. Así es. Todos somos responsables. Sí. Y no acabemos con los reductos institucionales.
pero promovamos un cambio en serio. Creo que es la conclusión de este debate. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Gracias. Al contrario, a ustedes.